El salón de eventos del Hotel Villa Magna bullía con la energía controlada de quienes sabían cómo moverse en las altas esferas madrileñas. Teresa Navarro ajustó discretamente su portafolios mientras observaba el ir y venir de ejecutivos que necesitarían su ayuda en las próximas horas. Como consultora de imagen, había aprendido que los detalles más pequeños podían hacer la diferencia entre una primera impresión exitosa y un desastre silencioso. La gala benéfica de Montenegro Technologies prometía ser uno de los eventos más importantes del año empresarial español. Teresa había sido contratada para asesorar a varios invitados de la empresa, pero sabía que el verdadero desafío sería trabajar con los egos inflados que poblaban ese mundo. Sus ojos verdes recorrieron el espacio, catalogando mentalmente cada rostro, cada gesto, cada detalle que podría ser relevante. Llevaba un vestido azul marino de corte impecable, elegido estratégicamente para proyectar profesionalismo sin resultar intimidante. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo que acentuaba la delicadeza de sus facciones, y un sutil perfume floral la acompañaba como una firma personal. «Disculpe, ¿es usted Teresa Navarro?». La voz grave la hizo girar. Frente a ella se alzaba un hombre que irradiaba autoridad desde cada poro. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro ligeramente salpicado de gris en las sienes. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la incomodó y la fascinó a partes iguales. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». Raúl Montenegro extendió su mano con un gesto económico pero firme. «El CEO de Montenegro Technologies. Mi asistente me comentó que usted trabajaría con algunos de nuestros invitados esta noche». Teresa sintió un leve sobresalto. No esperaba conocer al anfitrión del evento de manera tan directa. Raúl Montenegro era una leyenda en el mundo empresarial español, conocido tanto por su brillantez como por su frialdad para los negocios. «Es un placer conocerle, señor Montenegro. Espero que el trabajo de esta noche esté a la altura de sus expectativas. Tengo entendido que es usted muy buena en lo que hace». Sus ojos no se apartaron de los de ella. Me preguntaba si podría dedicarme unos minutos de su tiempo. Teresa parpadeó sorprendida. «Disculpe, he estado pensando en renovar mi imagen corporativa. Mi actual asesor de imagen…». Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. «Digamos que sus métodos se han vuelto predecibles». La confesión la tomó por sorpresa. Los hombres de la posición de Raúl Montenegro rara vez admitían necesitar ayuda, especialmente en algo tan personal como su imagen. «Por supuesto, señor Montenegro, aunque debo advertirle que mi método puede ser directo». Una sonrisa casi imperceptible curvó las comisuras de los labios de él. «Prefiero la honestidad a la adulación. ¿Podríamos hablar después del evento?». «Sí, claro». Durante las siguientes 3 horas, Teresa trabajó con la eficiencia que la había hecho ganar reputación en el sector. Ajustó corbatas, sugirió cambios sutiles en posturas, recomendó temas de conversación apropiados para cada situación, pero en todo momento fue consciente de la presencia de Raúl Montenegro en el salón. Él se movía entre los invitados con una gracia natural que hablaba de años de experiencia en esos ambientes. Su traje negro estaba cortado a la perfección, y Teresa notó que no necesitaba ninguno de sus consejos superficiales. Su presencia comandaba respeto sin esfuerzo. Lo que más la intrigaba era cómo la había estado observando discretamente durante toda la noche. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con esos ojos oscuros fijos en ella, antes de que él desviara la mirada hacia algún invitado que requería su atención. Cuando el evento llegó a su fin y los últimos invitados se marcharon, Teresa recogía sus cosas cuando escuchó pasos aproximándose. ¿Cumplió con sus expectativas la noche? Se giró para encontrar a Raúl Montenegro, que había perdido la corbata y tenía los primeros botones de la camisa desabrochados. Parecía más relajado, más humano. «Sus invitados estuvieron impecables. Creo que el evento fue un éxito, gracias a profesionales como usted». Se acercó un paso más. «¿Mantiene su oferta de asesorarme?». «Por supuesto. ¿Le gustaría discutirlo durante una cena?». «Mañana por la noche, si está libre». Teresa sintió un cosquilleo de nerviosismo en el estómago. Había algo en la manera en que él la miraba que sugería que esa cena podría ser más que un encuentro profesional. «Me parece bien». «¿Dónde?». «Conozco un lugar discreto. Le enviaré la dirección». Cuando se dieron la mano para despedirse,
Teresa sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el brazo. Por la forma en que los ojos de él se oscurecieron ligeramente, supo que él también lo había sentido. Esa noche, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo de su pequeño apartamento en Malasaña, Teresa no podía apartar de su mente la imagen de Raúl Montenegro. Había algo magnético en él, una intensidad contenida que la intrigaba profundamente. No sabía que acababa de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida para siempre. El restaurante Coque se alzaba como un templo gastronómico en el corazón de Humanes de Madrid. Teresa llegó 5 minutos antes de la hora acordada, un hábito que había cultivado durante años de trabajo con clientes exigentes. El maitre la condujo a una mesa privada en el segundo piso, donde las luces tenues creaban una atmósfera íntima que la hizo cuestionar si realmente se trataba de una reunión de negocios. Raúl ya estaba allí, estudiando la carta de vinos con la concentración que probablemente dedicaba a los informes financieros. Había cambiado el traje formal por un suéter de cachemira gris oscuro que realzaba la anchura de sus hombros y unos pantalones de vestir que sugerían elegancia sin ostentación. «Llegó temprano», comentó él poniéndose en pie para ayudarla con la silla. «Es una costumbre profesional». Teresa se acomodó, consciente de la cercanía de él mientras empujaba su silla hacia la mesa, aunque debo admitir que no esperaba un lugar tan exclusivo para hablar de imagen corporativa. ¿Le molesta? No, en absoluto. Solo me pregunto si todos sus consultores reciben el mismo trato. Raúl sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro. No suelo cenar con mis consultores. La confesión flotó entre ellos como una admisión de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar aún. Teresa sintió un calor subir por su cuello y se refugió en el menú. Entonces, ¿qué aspectos específicos de su imagen corporativa le preocupan?, preguntó, tratando de reconducir la conversación hacia territorio seguro. ¿Puedo ser franco con usted? Prefiero la honestidad. Raúl se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi imagen corporativa funciona perfectamente. Es eficaz, reconocible, proyecta exactamente lo que necesito proyectar en el mundo de los negocios. Teresa lo miró con curiosidad. Entonces, ¿por qué me pidió que cenáramos? Porque desde anoche no he podido apartar de mi mente la conversación que tuvimos. O mejor dicho, la conversación que no tuvimos. El sommelier se acercó discretamente y Raúl ordenó una botella de Ribera del Duero sin apartar la mirada de Teresa. Ella se sentía como si estuviera en un equilibrio precario entre la profesionalidad que había sido su armadura durante años y algo mucho más peligroso que pulsaba en el aire entre ellos. «Señor Montenegro, Raúl, por favor». Raúl. El nombre se sintió extraño en sus labios, demasiado personal. Debo confesar que no estoy segura de entender hacia dónde se dirige esta conversación. ¿Le incomoda la incertidumbre? En los negocios, sí. Prefiero tener claros los objetivos y las expectativas. ¿Y fuera de los negocios? Teresa tomó un sorbo de agua, ganando tiempo. Raramente permito que mi vida personal interfiera con mi trabajo. Esa es una respuesta muy diplomática. Es una respuesta honesta. El primer plato llegó. Un tártar de atún elaborado con una precisión que rayaba en el arte. Teresa agradeció la distracción, aunque notó que Raúl apenas tocó su comida, más interesado en observar cada una de sus reacciones. «Hábleme de usted», dijo él finalmente. «Cómo una mujer con su talento acabó trabajando como freelancer en lugar de dirigir el departamento de imagen de alguna gran corporación. La libertad tiene su precio, pero también sus recompensas». Teresa cortó un pequeño trozo de atún. «Prefiero elegir mis proyectos y mis clientes. Me da más control sobre mi tiempo y mis decisiones. ¿Y qué hace con ese tiempo libre? Leo mucho. Visito museos. Camino por Madrid descubriendo rincones nuevos». Se detuvo dándose cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. «¿Y usted? ¿Qué hace Raúl Montenegro cuando no está dirigiendo una multinacional?» Hasta hace muy poco creía que no había diferencia entre Raúl Montenegro el CEO y Raúl Montenegro la persona. Giró la copa de vino entre sus dedos. «Pero últimamente me he dado cuenta de que quizás he dejado que una parte de mí se atrofie». «¿Qué parte?» «La que recuerda cómo conectar con alguien sin una agenda oculta. La que puede mantener una conversación sin calcular el beneficio empresarial de cada palabra». Teresa sintió algo moverse en su pecho,
una comprensión que no había esperado. Eso suena solitario. Lo es. La admisión escapó de él como si hubiera roto una barrera interna. Pero es el precio del éxito, ¿no? O al menos eso me he repetido durante los últimos 15 años. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si valió la pena. El segundo plato apareció, pero ninguno de los dos parecía tener mucho apetito. El aire entre ellos se había espesado con confesiones no dichas y una tensión que crecía con cada intercambio de miradas. «Teresa», dijo él, y su nombre en su voz sonó como una caricia. «¿Puedo hacerle una pregunta personal? Puede intentarlo. ¿Hay alguien importante en su vida?» La pregunta la tomó desprevenida. «No», respondió, más rápido de lo que habría querido. «¿Por qué lo pregunta?» «Porque me gustaría volver a verla. No para hablar de imagen corporativa, no para discutir negocios. Solo para conocerla mejor». Teresa sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Había mantenido su vida personal y profesional en compartimentos separados durante tanto tiempo que la idea de mezclarlos la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. «Eso podría complicar las cosas», murmuró. «Las mejores cosas suelen ser complicadas». Cuando terminaron la cena y él la acompañó hasta su coche, el aire fresco de la noche madrileña no logró disipar el calor que pulsaba entre ellos. «Gracias por esta noche», dijo Teresa, buscando las llaves en su bolso para evitar mirarlo directamente. «¿Es un sí o un no?» Ella levantó la vista y se encontró con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. «Es un... necesito pensarlo». Raúl asintió, pero antes de que pudiera alejarse, la tomó suavemente del brazo. «Teresa, una cosa más». «¿Sí?» «Esta noche ha sido la primera vez en años que me he sentido completamente presente en una conversación. Quería que lo supiera». Se alejó hacia su coche, dejándola allí con el corazón latiendo descompasado y la certeza de que acababa de cruzar una línea que no podría borrar. 3 días después de la cena en Coque, Teresa seguía reviviendo cada palabra, cada mirada, cada pausa cargada de significado. Había intentado sumergirse en el trabajo, organizando el guardarropa de una actriz para un evento en el Teatro Real, pero su mente regresaba constantemente a Raúl Montenegro. El mensaje llegó un martes por la tarde, directo y sin adornos. ¿Almorzaríamos mañana? Sin agenda, solo nosotros. Teresa miró el teléfono durante largos minutos antes de responder. «De acuerdo». El restaurante Distage era una elección perfecta para un encuentro discreto. Ubicado en una zona tranquila de Chamberí, ofrecía la privacidad que ambos necesitaban. Cuando Teresa llegó, Raúl ya la esperaba en una mesa apartada, vestido con una camisa blanca de lino que le daba un aire más relajado del que había mostrado en sus encuentros anteriores. «Pensé que no vendría», admitió él mientras se ponía en pie para saludarla. «Yo también lo pensé», confesó Teresa, aceptando el beso en las mejillas que se sintió más íntimo de lo que debería. Durante el almuerzo, hablaron de todo y de nada. Raúl le contó sobre su infancia en Santander, hijo de un pescador que había construido un pequeño negocio naviero desde cero. Teresa compartió historias de sus años universitarios en Barcelona, donde había estudiado psicología antes de especializarse en consultoría de imagen. «¿Por qué cambió de rumbo?», preguntó él mientras probaba el rodaballo en salsa verde. «Me di cuenta de que entender cómo la gente se presenta al mundo era tan fascinante como entender cómo funciona su mente. Además», añadió con una sonrisa que iluminó sus ojos, «la psicología está en cada consulta. Cada cliente que quiere cambiar su imagen está buscando cambiar algo más profundo». «¿Y qué busca cambiar usted?», la pregunta la pilló desprevenida. «¿Perdón? Usted se dedica a transformar a otros, pero ¿qué aspecto de Teresa Navarro necesita transformación?». Teresa dejó el tenedor en el plato. «Quizás mi tendencia a mantener muros demasiado altos». «¿Y por qué los mantiene?». «Porque es más seguro». «¿Más seguro que qué?». «Que esto», respondió, gesticulando entre ellos dos. El reconocimiento explícito de lo que estaba creciendo entre ellos cambió algo en el aire. Raúl se inclinó hacia adelante. «¿Le doy miedo?». «No usted», lo que podría llegar a significar. Después del almuerzo, caminaron por las calles de Chamberí sin rumbo fijo. Madrid los envolvía con su bullicio habitual, pero Teresa se sentía como si estuvieran en una burbuja, apartados del resto del mundo. «¿Sabe qué es lo que más me intriga de usted?», preguntó Raúl mientras se detenían frente al escaparate de una pequeña librería. «¿Qué?».
que es la primera persona en años que me mira y no ve solo al CEO de Montenegro Technologies. Me ve a mí. Teresa sintió un nudo en la garganta. Y eso le gusta. Me aterroriza, admitió él. Pero sí, me gusta. Esa fue la primera de muchas tardes. Durante las siguientes 3 semanas, Raúl y Teresa se encontraron regularmente, siempre en lugares discretos, siempre con la excusa de hablar de negocios que nunca llegaban a mencionar, cenas íntimas en restaurantes pequeños, paseos por el Retiro cuando el sol se ponía, conversaciones largas en el coche de él, aparcado junto al río Manzanares. Teresa descubrió que detrás de la fachada imponente de Raúl Montenegro había un hombre que leía novelas de García Márquez en sus viajes de negocios, que conocía de memoria las canciones de Sabina y que había llorado cuando su madre murió 5 años atrás, aunque nunca se lo había contado a nadie. Raúl, por su parte, se encontró cautivado por la inteligencia sutil de Teresa, su manera de ver el mundo con una mezcla de pragmatismo y sensibilidad que él había perdido hacía tiempo. Le gustaba cómo ella reía, con abandono completo, y cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de abrir su propio estudio. «¿Por qué no lo ha hecho ya?», le preguntó una tarde mientras compartían una botella de albariño en la terraza del hotel Only You. «El miedo, supongo. Es más fácil trabajar para otros que arriesgar todo en algo propio. ¿Qué necesitaría para dar el paso?». Teresa lo miró con curiosidad. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque creo que sería un crimen que alguien con su talento no persiguiera sus sueños por miedo». La tensión física entre ellos había ido creciendo como una corriente subterránea. Roces accidentales al pasar documentos, miradas que se prolongaban más de lo apropiado, la electricidad que saltaba cada vez que él la ayudaba con el abrigo. Una noche, después de una cena en casa Lucio, Raúl la acompañó hasta su apartamento en Malasaña. Se quedaron en la entrada del edificio, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. «Teresa», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Lo sé. ¿Sabe qué? Que esto no puede seguir así». Raúl se acercó un paso más. «¿Y qué propone?». «Que decidamos qué es lo que queremos, de verdad». «Yo ya lo sé». «¿Sí? Quiero que esto sea real», dijo él, tomando su rostro entre las manos. «Quiero dejar de fingir que estos son solo cenas de negocios. Quiero...». No terminó la frase porque Teresa se puso de puntillas y lo besó. El beso fue tentativo al principio, una pregunta susurrada entre sus labios. Pero cuando Raúl respondió, profundizándolo, todo cambió. Años de control y cautela se desvanecieron en un instante que los dejó a ambos sin aliento. Cuando se separaron, Raúl apoyó su frente contra la de ella. «¿Estás segura de esto?». «No», murmuró Teresa, «pero creo que por primera vez en mi vida no me importa no estar segura». Esa noche, mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Teresa sabía que acababa de cruzar un punto de no retorno. Lo que había comenzado como una atracción profesional se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso. No sabía que el peligro no estaba en lo que sentía por Raúl, sino en lo que él aún no sabía sobre sí mismo. Las siguientes 2 semanas pasaron como en un sueño. Teresa y Raúl habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Cenas tardías después de las reuniones de él, mañanas de sábado paseando por mercados locales, noches de domingo en casa de ella viendo películas clásicas españolas que Teresa había insistido en que él necesitaba conocer. Era un martes lluvioso, cuando Teresa recibió la llamada que cambiaría todo. Estaba en su apartamento, revisando propuestas para nuevos clientes, cuando su teléfono vibró con el número de Raúl. «¿Podrías venir a mi oficina?». Su voz sonaba tensa, diferente. «Ahora son casi las 9 de la noche. Por favor, es importante». Teresa tomó un taxi hasta las Torres de Cristal, donde se alzaba la sede de Montenegro Technologies. El edificio estaba prácticamente vacío, solo iluminado por las luces de seguridad y algunas oficinas donde se veían las siluetas de ejecutivos que trabajaban hasta tarde. Raúl la esperaba en la recepción de la planta ejecutiva. Llevaba la camisa arrugada, la corbata aflojada y tenía una expresión que Teresa no le había visto nunca, vulnerabilidad pura. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, tomando sus manos. «Ven, necesito contarte algo». La condujo hasta su despacho, una oficina esquinera con vistas panorámicas a Madrid. Las luces de la ciudad se extendían como constelaciones en la noche, pero Raúl no parecía verlas. Se dirigió directamente al bar y se sirvió un whisky. «¿Quieres algo?». «Raúl, me estás asustando».
¿Qué sucede? Él se sentó en el sofá de cuero negro que ocupaba una esquina del despacho y la invitó a sentarse a su lado. Pero había algo en su postura que sugería distancia, como si estuviera preparándose para algo doloroso. Hoy tuve una reunión con el consejo directivo, comenzó mirando el vaso entre sus manos. Están presionando para que anuncie mi compromiso. Teresa sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Compromiso? Con Isabela Herrera, la hija de Eduardo Herrera, nuestro mayor inversor. El nombre resonó en el aire entre ellos como una sentencia. Teresa conocía a Isabela Herrera de los círculos sociales madrileños. Heredera, bellísima, con el pedigrí perfecto para ser la esposa de un CEO. ¿Y tú qué les dijiste? Raúl levantó la mirada hacia ella, y Teresa vio en sus ojos una batalla interna que la aterrorizó. ¿Qué lo pensaría? ¿Qué lo pensarías? La voz de Teresa salió más aguda de lo que pretendía. Teresa, tienes que entender la presión que estoy bajo. La empresa está en medio de una expansión europea que requiere una inversión de 500 millones de euros. Eduardo Herrera controla el 30% de esas acciones. ¿Y qué tiene que ver eso con tu vida personal? En este mundo, todo está conectado. Una alianza con la familia Herrera no solo consolidaría la financiación, también abriría puertas en mercados que llevamos años intentando penetrar. Teresa se puso en pie, necesitaba moverse, necesitaba espacio para procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que has estado considerando casarte por negocios? No es tan simple. ¿No? Se giró hacia él, y Raúl pudo ver el dolor y la indignación brillando en sus ojos. Explícamelo entonces, porque desde donde yo estoy suena exactamente a eso. Raúl dejó el vaso y se acercó a ella. Isabela y yo nos conocemos desde hace años. Compartimos el mismo mundo, las mismas expectativas. Sería cómodo. ¿Cómodo? Teresa soltó una risa amarga. ¿Y nosotros qué somos? Una distracción incómoda. No digas eso. Lo nuestro es... ¿Es qué, Raúl? Teresa se cruzó de brazos, protegiéndose instintivamente. Porque obviamente no es lo suficientemente importante como para influir en tu decisión. ¿Es complicado? No, no lo es. Teresa se dirigió hacia la puerta, pero Raúl la alcanzó, tomándola del brazo. Espera, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que durante todas estas semanas he sido solo un entretenimiento mientras decidías tu futuro real con otra persona? Nunca has sido un entretenimiento para mí. Teresa se liberó de su agarre y lo miró directamente a los ojos. Entonces, demuéstralo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas qué significa esto para ti, gesticuló entre ellos. Quiero que me digas si lo que hemos construido vale la pena luchar por ello. Raúl pasó una mano por su cabello, una costumbre que Teresa había aprendido a reconocer cuando él estaba bajo presión extrema. Teresa, mi vida no es solo mía. Tengo responsabilidades con 500 empleados, con inversores, ¿Y conmigo? La pregunta salió como un susurro, pero cargada de una intensidad que llenó el silencio de la oficina. ¿Tienes alguna responsabilidad conmigo? Raúl la miró durante largos segundos, y Teresa vio la lucha interna reflejada en su expresión. Vio el momento exacto en que las paredes que él había bajado durante las últimas semanas volvían a alzarse. No puedo darte lo que necesitas, dijo finalmente. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos. Teresa sintió que algo se fracturaba dentro de su pecho. ¿Y qué es lo que necesito, según tú? Mereces a alguien que pueda ponerte en primer lugar. Alguien que no tenga que elegir entre tú y todo lo demás. ¿Y si yo no te pido que elijas? ¿Y si solo te pido que me incluyas en la ecuación? Raúl negó con la cabeza. Mi mundo no funciona así. O estás completamente dentro o completamente fuera. Teresa sintió las lágrimas amenazando con desbordarse, pero se negó a llorar delante de él. No después de esto. Entonces supongo que ya has tomado tu decisión. Teresa, no. Levantó una mano para detenerlo. No me hagas esto más difícil de lo que ya es. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Una última pregunta, Raúl. ¿Cuál? ¿Te arrepientes de haberte permitido sentir algo real por una vez en tu vida? El silencio que siguió fue su respuesta. Teresa salió de la oficina sin mirar atrás, pero no antes de escuchar el sonido de algo cristal rompiéndose contra la pared. Mientras esperaba el ascensor, las palabras de Raúl resonaban en su mente. No confundas lo profesional con lo personal. Esto no va a ningún lado.
Aunque él nunca había pronunciado esas palabras exactas, el mensaje había sido el mismo, y esta vez Teresa no se quedaría esperando a que él cambiara de opinión. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la oficina de Raúl. 6 meses, en los que Teresa había reconstruido su vida pieza por pieza, como un mosaico que cobra más fuerza en los lugares donde antes se había roto. La mañana del lunes comenzó como todas las de las últimas semanas, en su nuevo estudio en el barrio de Chueca. El espacio era pequeño pero perfectamente diseñado, con ventanales que dejaban entrar la luz matutina y espejos estratégicamente colocados que multiplicaban la sensación de amplitud. En las paredes colgaban fotografías de sus trabajos más recientes y en el centro del espacio, 3 maniquíes exhibían creaciones que había estado desarrollando. Teresa se había atrevido finalmente a dar el paso que llevaba años postergando. Navarro Image Studio había abierto sus puertas 2 meses atrás y ya tenía una lista de espera de 3 semanas. El impulso había venido de una fuente inesperada, la necesidad de demostrar que podía construir algo completamente suyo, algo que nadie pudiera quitarle. «Buenos días, jefa», saludó Carmen, su asistente de 23 años, recién graduada en comunicación, que había resultado ser una adquisición invaluable. «Buenos días. ¿Cómo está la agenda de hoy?» 3 consultas, la sesión de fotos con la modelo para la campaña de Sara, y por la tarde tienes la reunión con el equipo de comunicación de Telefónica para el proyecto de imagen corporativa. Teresa asintió, revisando los bocetos que había estado preparando para la campaña. Trabajar con marcas reconocidas había sido uno de los objetivos que se había propuesto al abrir el estudio, y estaba orgullosa de haber conseguido contratos importantes en tan poco tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Ana. «¿Sigues en pie para la cena del viernes? Mamá está emocionada de ver tu nuevo apartamento». Teresa sonrió. Se había mudado de Malasaña a un loft en Chueca, cerca del estudio. El espacio era moderno, luminoso, con una terraza pequeña desde la que se veía la ciudad. Era completamente diferente del apartamento acogedor, pero diminuto, donde había vivido durante años. Este nuevo hogar reflejaba quién se había convertido, una mujer que había aprendido a ocupar el espacio que merecía. La primera cliente del día era una ejecutiva de banca que necesitaba renovar su imagen para una promoción. Mientras trabajaba con ella, explicándole cómo pequeños cambios en el corte de su cabello y la elección de colores podían proyectar más autoridad, Teresa se dio cuenta de cuánto había crecido profesionalmente. Ya no era solo una consultora de imagen, se había convertido en una mentora, alguien que ayudaba a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. «¿Cómo lo haces?», preguntó la cliente mientras se miraba en el espejo, sorprendida por su transformación. «No hago nada», respondió Teresa. «Solo te ayudo a mostrar lo que ya estaba ahí». Era una filosofía que había desarrollado durante estos meses de reinvención personal. No se trataba de cambiar a las personas, sino de ayudarlas a encontrar su versión más auténtica. Durante el almuerzo, mientras comía una ensalada en un pequeño café cerca del estudio, Teresa reflexionó sobre los cambios en su vida. Había noches en las que aún pensaba en Raúl, en las conversaciones largas, en la manera en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Pero el dolor agudo se había transformado en algo diferente, una comprensión de que lo que había sentido por él había sido real, pero no había sido recíproco, al menos no de la manera que ella necesitaba. Había empezado terapia 3 meses atrás. Para procesar, le había dicho a Ana cuando su hermana le preguntó por qué. Pero la verdad era más compleja. Quería entender por qué había estado dispuesta a aceptar las migallas de atención de Raúl, por qué había construido fantasías alrededor de momentos que para él probablemente no significaban nada especial. «Has desarrollado un patrón», le había explicado la psicóloga durante una de sus sesiones. «Te sientes atraída hacia personas emocionalmente no disponibles porque inconscientemente crees que tienes que ganarte el amor». Esa revelación había sido como recibir un diagnóstico médico, dolorosa pero necesaria para comenzar a sanar. Por la tarde, mientras presentaba su propuesta al equipo de Telefónica, Teresa se sintió completamente en su elemento. Había preparado un análisis exhaustivo de cómo renovar la imagen de sus ejecutivos para proyectar innovación sin perder credibilidad empresarial. Las preguntas que le hicieron eran inteligentes, desafiantes, exactamente el tipo de reto profesional que la motivaba. «Impresionante»,
comentó el director de comunicación al final de la presentación. ¿Cuándo podríamos empezar? Esa noche, celebró con una copa de vino en su terraza, mirando las luces de Madrid. Su teléfono sonó. Era Patricia, una antigua compañera de universidad que se había convertido en una de sus amigas más cercanas. ¿Cómo fue la presentación? Conseguí el contrato, anunció Teresa, sin poder ocultar la satisfacción en su voz. Sabía que lo harías. ¿Sabes qué? Deberíamos celebrarlo este fin de semana. Hay una exposición en el Museo Thyssen que quiero ver. Me encantaría. Después de colgar, Teresa se quedó en la terraza un rato más. Había construido una vida que le gustaba, trabajo que la apasionaba, amistades sólidas, un hogar que reflejaba sus gustos, metas claras para el futuro. Por primera vez en meses, se sentía completa sin necesidad de la validación de nadie más. Pero esa sensación de plenitud estaba a punto de ser puesta a prueba. El miércoles por la mañana, Carmen entró al estudio con una expresión extraña en el rostro. «Teresa, tienes una reunión no programada». «¿Con quién?» «Gabriel Ruiz. Dice que es socio de Montenegro Technologies». Teresa sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Montenegro Technologies, el nombre que había logrado apartar de su mente durante meses. Dijo que quiere, solo que necesita consultoría de imagen para un evento importante y que había oído hablar de tu trabajo. Teresa respiró profundamente. Podía rechazar la reunión, inventar alguna excusa. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que no tenía nada que temer. Ya no era la misma mujer que había salido herida de la oficina de Raúl. «Dale cita para mañana a las 11. ¿Estás segura?» Teresa sonrió y por primera vez en meses, la sonrisa se sintió completamente genuina. Completamente. No sabía que Gabriel Ruiz traía consigo más que una propuesta de trabajo. Traía la oportunidad de demostrar exactamente cuánto había crecido y quizás de cerrar un círculo que había quedado abierto. Gabriel Ruiz llegó exactamente a las 11 y desde el momento en que cruzó la puerta del estudio, Teresa entendió por qué había escalado tan rápido en la jerarquía de Montenegro Technologies. Tenía esa combinación particular de carisma y ambición que caracterizaba a los ejecutivos exitosos, pero con una calidez que Raúl nunca había mostrado en entornos profesionales. Que era atractivo de una manera clásica, cabello castaño con algunas canas prematuras que le daban distinción, ojos azules que transmitían inteligencia y una sonrisa que parecía genuina. Llevaba un traje gris carbón impecablemente cortado y una corbata azul marino que complementaba sus ojos. «Señorita Navarro, es un placer conocerla», dijo, extendiendo una mano firme. «He oído hablar mucho de su trabajo». «El placer es mío, señor Ruiz. Por favor, tome asiento». Teresa lo condujo a la zona de consultas, un espacio cómodo con sillones de cuero beige y una mesa de cristal donde podían revisar materiales. «¿En qué puedo ayudarle?» Gabriel se acomodó y abrió su portafolios. «Estamos organizando la gala anual de Montenegro Technologies para el próximo mes. Es nuestro evento más importante del año, con inversores internacionales, prensa especializada y figuras clave del sector tecnológico europeo». Teresa asintió, manteniendo una expresión profesional aunque por dentro sintiera un ligero temblor. «¿Y qué tipo de consultoría necesitan?» «Necesito que alguien con su experiencia se encargue de mi imagen para el evento. Seré uno de los anfitriones principales y...» Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Digamos que hay ciertos aspectos políticos internos que hacen que mi presentación sea particularmente importante esta noche». «¿Aspectos políticos?» Gabriel sonrió, y Teresa notó que había algo calculado en esa sonrisa, aunque no desagradable. «Como socio de la empresa, tengo responsabilidades especiales en este evento. Será mi primera gala como socio oficial y...» Hizo una pausa. «Digamos que hay ciertas dinámicas internas que hacen que mi presencia sea particularmente significativa esta noche». Teresa procesó la información. Gabriel Ruiz no era solo otro ejecutivo buscando consultoría de imagen. Era un socio de Montenegro Technologies, alguien con poder real dentro de la empresa de Raúl. «Entiendo. ¿Y por qué eligió mi estudio en particular?» «Porque investigué a todos los consultores de imagen de Madrid y usted es sin duda la mejor en lo que hace». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Además, tengo entendido que ya ha trabajado con Montenegro Technologies anteriormente». Teresa mantuvo su expresión neutra, aunque sintió un pinchazo de alerta.
Ocasionalmente he trabajado con ejecutivos de varias empresas importantes. Por supuesto, Gabriel no presionó el tema, pero Teresa tuvo la sensación de que él sabía más de lo que dejaba entrever. Estaría disponible para trabajar conmigo durante las próximas 2 semanas. Mi agenda está bastante llena, pero podría hacer algunos ajustes. Teresa consultó su calendario. Tendríamos que ser muy eficientes con el tiempo. Perfecto. Y Gabriel vaciló un momento. Me preguntaba si le interesaría acompañarme a la gala como mi pareja. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Teresa lo miró, evaluando sus motivaciones. Gabriel Ruiz era atractivo, obviamente exitoso, y había algo en su manera de hablar que sugería una inteligencia aguda, pero también había algo calculado en la invitación. Señor Ruiz, ¿puedo preguntarle por qué me está pidiendo que lo acompañe? No es algo que forme parte habitualmente de mis servicios profesionales. Gabriel rió, y por primera vez la sonrisa pareció completamente genuina, directa. Me gusta eso. Se recostó en su silla. Seré honesto con usted, Teresa. ¿Puedo llamarla Teresa? Ella asintió. Necesito a alguien inteligente, elegante, y que entienda ese mundo a mi lado esa noche. No necesito una acompañante decorativa, necesito una igual. Y después de investigar su trabajo, creo que usted es exactamente esa persona. ¿Y por qué no invita a alguien de su círculo personal? Porque no hay nadie en mi círculo personal que cumpla con esos requisitos sin complicaciones emocionales. Gabriel la miró directamente a los ojos. Esta es una noche de negocios disfrazada de evento social. Necesito a alguien que entienda la diferencia. Teresa consideró la propuesta. Había algo refrescante en la honestidad de Gabriel, en el hecho de que pusiera las cartas sobre la mesa en lugar de jugar con indirectas. Además, profesionalmente, acompañar a un ejecutivo importante a un evento de esa magnitud podría ser excelente para su negocio. ¿Cuál sería exactamente mi rol esa noche? Ser usted misma, conversar con inteligencia, proyectar elegancia y ayudarme a navegar las complejidades sociales del evento. Gabriel sonrió. Y si surge la oportunidad, hacer algunos contactos que podrían beneficiar su negocio. Teresa se levantó y se acercó a la ventana, procesando la propuesta. Podía ver las calles de Chueca bullendo con la actividad del mediodía, la vida siguiendo su curso normal, mientras ella consideraba una decisión que podía cambiar varias cosas. Tendría que establecer algunas reglas, dijo finalmente, girándose hacia él. Por supuesto. Primera, esto sería estrictamente profesional. Usted me contrata para un trabajo, yo lo cumplo, nada más. Entendido. Segunda, tendré control total sobre las decisiones de imagen. Si me contrata, tiene que confiar en mi criterio. Completamente de acuerdo. Y tercera, Teresa hizo una pausa, pensando en cómo formular lo que realmente necesitaba decir. Si hay algo sobre mi historia profesional con Montenegro Technologies que deba saber, prefiero que me lo diga ahora. Gabriel la estudió por un momento largo, y Teresa tuvo la sensación de que él estaba decidiendo cuánta verdad revelar. Sé que trabajó con algunos ejecutivos de la empresa hace unos meses, dijo finalmente, y sé que no terminó de la mejor manera. Pero eso no tiene nada que ver con por qué la estoy contratando a usted. ¿Está seguro de eso? Completamente. Gabriel se puso en pie y se acercó a ella. Teresa, yo no soy Raúl Montenegro. No juego los mismos juegos, no tengo las mismas inseguridades, y definitivamente no trato a las mujeres inteligentes como amenazas a mi ego. La mención directa del nombre de Raúl flotó en el aire entre ellos. Teresa se dio cuenta de que Gabriel sabía exactamente lo que había pasado entre ella y Raúl, y que su invitación no era casualidad. ¿Esto es una venganza?, preguntó directamente. ¿Contra quién? Contra Raúl. ¿Me está usando para enviar algún tipo de mensaje? Gabriel consideró la pregunta con seriedad. ¿Sabe qué? Quizás un poco, pero no de la manera que usted piensa. Se acercó un paso más. Raúl Montenegro cometió un error enorme al dejarla ir, y creo que es hora de que se dé cuenta de eso. Teresa sintió una mezcla de indignación y curiosidad. ¿Y usted decidió nombrarse a sí mismo como mi vengador? No, decidí ofrecerle la oportunidad de mostrarle exactamente lo que perdió. La decisión de tomarla o no es completamente suya. Teresa lo miró a los ojos, viendo tanto la ambición como una honestidad inesperada. Gabriel Ruiz no estaba fingiendo ser algo que no era. Era un hombre con sus propios objetivos, pero al menos era transparente sobre ello. Acepto, dijo finalmente.
pero con una condición adicional. ¿Cuál? Que entienda que si voy a esa gala con usted, será porque elegí hacerlo, no porque esté tratando de demostrar nada a nadie. Gabriel sonrió, y esta vez la sonrisa fue completamente genuina. Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Mientras estrechaban las manos para sellar el acuerdo, Teresa se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un juego mucho más complejo de lo que había anticipado, pero por primera vez en meses se sentía lista para jugarlo. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Teresa se había sumergido completamente en el proyecto Gabriel Ruiz y tenía que admitir que trabajar con él había resultado ser una experiencia sorprendentemente agradable. A diferencia de muchos ejecutivos con los que había trabajado, Gabriel escuchaba sus sugerencias sin ego herido. Cuando ella le recomendó cambiar su estilo de corbatas por diseños más modernos, él simplemente preguntó qué marcas recomendaba. Cuando sugirió que modificara su postura durante las presentaciones para proyectar más autoridad relajada, él practicó frente al espejo hasta conseguirlo. ¿Siempre es así de receptivo a los cambios?, le preguntó Teresa durante una de sus sesiones en el estudio. Gabriel se ajustó el puño de la camisa nueva que acababan de seleccionar. Solo cuando confío en la persona que me los sugiere. Habían desarrollado una rutina cómoda. Reuniones matutinas para revisar aspectos técnicos de imagen, almuerzos de trabajo donde discutían estrategias de conversación para el evento y sesiones vespertinas practicando interacciones sociales que podrían surgir durante la gala. Hábleme del sector tecnológico europeo, le había pedido Teresa durante uno de esos almuerzos en el restaurante Ramón Freixa Madrid. ¿Por qué? Porque si voy a acompañarle esa noche, necesito poder mantener conversaciones inteligentes sobre su mundo. No quiero ser solo un accesorio decorativo. Gabriel la había mirado con algo que parecía admiración genuina. ¿Sabe qué me gusta de usted, Teresa? ¿Qué? Que nunca hace nada a medias. Durante esas 2 semanas, Teresa también había notado cambios en su propia perspectiva. Gabriel era atento sin ser asfixiante, ambicioso pero no cruel, inteligente sin ser condescendiente. En muchos aspectos, era todo lo que Raúl no había sabido ser con ella. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», le había dicho Gabriel una tarde mientras revisaban opciones de peinado para la gala. «Depende de qué tan personal. ¿Por qué accedió realmente a acompañarme? Y no me diga que es solo profesional». Teresa había considerado mentir, dar alguna respuesta diplomática, pero había algo en la manera directa en que Gabriel la preguntaba que merecía honestidad. «Porque quiero demostrarme a mí misma que puedo estar en ese mundo sin que me afecte, que he crecido lo suficiente para enfrentar situaciones complicadas. Y si descubre que aún la afectan, entonces al menos lo sabré». La noche anterior a la gala, Teresa estaba en su apartamento, preparando los últimos detalles. Había elegido un vestido negro de seda con escote asimétrico que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Era elegante sin ser ostentoso, sofisticado sin parecer que trataba demasiado fuerte. Lo había combinado con joyas minimalistas y unos zapatos que le daban la altura perfecta para estar cómoda junto a Gabriel. Su teléfono sonó. Era Gabriel. «¿Cómo se siente con respecto a mañana?» «Preparada», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Teresa, hay algo que debo contarle antes de mañana». Algo en su tono la puso en alerta. «¿Qué? Raúl no sabe que usted va a estar allí». Teresa sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo que no lo sabe? He mantenido los detalles de mi acompañante en privado. Es mi derecho como socio y...» Hizo una pausa. Quería que fuera una sorpresa. «Gabriel». La voz de Teresa se volvió fría. «¿Me está diciendo que me ha estado usando como una pieza en algún juego político interno? ¿No es eso?» «Bueno, no exactamente». «¿Qué es exactamente entonces?» Gabriel suspiró. «Raúl está comprometido con Isabela Herrera. El anuncio oficial será durante la gala». Teresa sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sabía que era una posibilidad, incluso una probabilidad, pero escucharlo confirmado la afectó más de lo que había esperado. «¿Y usted pensó que sería una buena idea no contármelo hasta ahora?» «Pensé que si se lo decía antes no vendría». «Tiene razón, no habría venido». «Teresa, escúcheme». «No». Teresa se sentó en su sofá, necesitando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que durante estas 2 semanas pensé que finalmente había conocido a un hombre que no jugaba juegos, que era honesto y directo.
Soy honesto y directo, sobre todo excepto esto. ¿Y por qué era tan importante mantener esto en secreto? Gabriel fue silencioso durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más vulnerable. Porque Raúl Montenegro ha sido mi socio durante 5 años. Y durante esos 5 años he visto cómo trata a las mujeres inteligentes como amenazas, como objetos decorativos o como problemas que resolver. He visto cómo descarta a personas valiosas porque no encajan en su visión limitada del mundo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Gabriel hizo una pausa. Teresa, cuando usted salió de esa oficina hace 6 meses, él estuvo insoportable durante semanas, malhumorado, distante, tomando decisiones empresariales agresivas que no tenían sentido. Todos sabíamos que algo había pasado, pero él nunca habló de ello. Y luego, gradualmente, volvió a ser el mismo de siempre, frío, calculador, centrado solo en los números, como si usted nunca hubiera existido. Teresa sintió una mezcla de dolor y rabia. ¿Me está contando esto para hacerme sentir mejor o peor? Para que entienda que lo que pasó entre ustedes lo afectó más de lo que él jamás admitirá. Y creo que verla mañana, exitosa, radiante, acompañada de alguien que la valora. Gabriel no terminó la frase. ¿Cree que le demostrará algo? Creo que le demostrará lo que perdió, y tal vez por primera vez en su vida, Raúl Montenegro tendrá que enfrentar las consecuencias emocionales de sus decisiones. Teresa cerró los ojos. Parte de ella quería colgar el teléfono, quedarse en casa, evitar toda la situación. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo durante estos 6 meses, sabía que huir no era la respuesta. ¿Gabriel? Sí, mañana por la noche, cuando esté a su lado en esa gala, no será para demostrar nada a Raúl Montenegro. No, será para demostrarme a mí misma que he crecido lo suficiente para estar en el mismo espacio que él sin perder mi centro, que no necesito su validación ni su arrepentimiento para sentirme completa. ¿Y si él se acerca a usted? Teresa sonrió, y por primera vez en días, la sonrisa se sintió completamente auténtica. Entonces descubrirá que ya no soy la misma mujer que él conoció. Después de colgar, Teresa se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo del dormitorio. La mujer que la miraba de vuelta tenía los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño, las mismas facciones delicadas, pero había algo diferente en su postura, en la manera en que sostenía la cabeza, en la confianza que irradiaba. Mañana por la noche, Teresa Navarro regresaría al mundo de Raúl Montenegro. Pero esta vez lo haría en sus propios términos. El Hotel Palace Madrid había sido transformado en un escenario de elegancia y poder. El salón principal brillaba con arañas de cristal que proyectaban destellos dorados sobre las mesas decoradas con centros florales blancos y plateados. Los invitados más importantes del sector tecnológico europeo se movían entre las mesas con la gracia estudiada de quienes sabían que cada conversación podía significar millones en nuevos negocios. Teresa llegó al brazo de Gabriel exactamente a las 9, cuando la recepción estaba en su momento álgido. Había elegido llegar ni muy temprano ni muy tarde, en el momento preciso en que su entrada causaría el máximo impacto sin parecer calculada. El vestido negro de seda se movía como agua con cada paso, y Teresa había logrado exactamente el efecto que buscaba, elegancia sofisticada que comandaba atención sin robarla completamente. Su cabello estaba recogido en un chongo bajo que dejaba ver la línea elegante de su cuello, y llevaba unos aretes de perlas que había heredado de su abuela. «Está perfecta», murmuró Gabriel mientras entregaban sus abrigos en el guardarropa. «Gracias». «¿Está nervioso?» «Un poco». «¿Usted?» Teresa consideró la pregunta. Había esperado sentir ansiedad, temor, incluso rabia. En cambio, se sentía curiosamente serena, como si hubiera encontrado un centro interno que nada podía disturbar. Sorprendentemente no. Entraron al salón principal y Teresa pudo sentir cómo las conversaciones se pausaban momentáneamente mientras las miradas se dirigían hacia ellos. Gabriel era una figura conocida en esos círculos, pero verlo con una acompañante tan elegante generaba curiosidad. «Gabriel, querido». Una mujer rubia de mediana edad se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Teresa la reconoció inmediatamente. Carmen Vega, una de las periodistas de negocios más influyentes de España. «Carmen, qué gusto verte».
Gabriel la saludó con un beso en cada mejilla antes de volverse hacia Teresa. «Te presento a Teresa Navarro, consultora de imagen y empresaria». «Encantada», dijo Carmen, evaluando a Teresa con la mirada entrenada de alguien que se ganaba la vida leyendo a las personas. «¿Navarro Image Studio?» «Así es», respondió Teresa, sorprendida de que Carmen conociera su empresa. «He oído cosas excelentes sobre su trabajo, especialmente su campaña reciente con Telefónica». Mientras hablaban, Teresa notó que Gabriel la observaba con algo que parecía orgullo genuino. No estaba tratando de monopolizar la conversación o presentarla como un accesorio. La estaba dejando brillar por méritos propios. La primera hora pasó de manera fluida. Teresa se encontró disfrutando de las conversaciones, sintiendo que estaba exactamente donde pertenecía. Había conocido a ejecutivos de empresas importantes, intercambiado tarjetas con potenciales clientes y hasta había tenido una conversación fascinante sobre tendencias de imagen corporativa con un director de IKEA. Fue mientras regresaba del baño de damas cuando lo vio. Raúl Montenegro estaba en el centro del salón, rodeado por un grupo de inversores internacionales. Llevaba un smoking que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él, y tenía esa presencia magnética que Teresa recordaba tan vívidamente. Pero había algo diferente en él, algo que no podía identificar completamente. A su lado, con una mano posesiva en su brazo, estaba Isabela Herrera. Era exactamente como Teresa la había imaginado, alta, elegante, con el tipo de belleza clásica que aparecía en las portadas de revistas de sociedad. Llevaba un vestido azul medianoche que, probablemente, costaba más de lo que Teresa ganaba en un mes, y un anillo de compromiso que captaba la luz desde cualquier ángulo. Teresa sintió un apretón en el estómago, pero no de dolor como había esperado. Era algo más complejo, una mezcla de melancolía por lo que podría haber sido y gratitud por lo que no fue. «¿Está bien?», preguntó Gabriel, apareciendo a su lado. «Perfectamente», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. «¿Quiere que nos vayamos?» «No, vine aquí para demostrar algo, ¿recuerda?». Gabriel sonrió. «¿A quién?». «A mí misma». En ese momento, como si hubiera sentido su presencia, Raúl levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del salón, y Teresa vio la sucesión de emociones que cruzaron por su rostro. Sorpresa, reconocimiento, algo que podría haber sido dolor, y finalmente, una máscara de indiferencia profesional. Teresa le sostuvo la mirada durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Luego se giró hacia Gabriel y le sonrió con una calidez genuina. «¿Me invita a bailar?». La música había comenzado, y varias parejas se movían ya en la pista de baile improvisada en el centro del salón. Gabriel la tomó de la mano y la condujo hacia allá, y Teresa pudo sentir la mirada de Raúl siguiendo cada uno de sus movimientos. Gabriel era un bailarín competente, y Teresa se dejó llevar por la música, una versión instrumental de un bolero clásico que llenaba el espacio con melancolía elegante. «¿Cómo se siente?», murmuró Gabriel mientras giraban lentamente, como si hubiera cerrado un círculo. ¿En el buen sentido? ¿En el necesario? Cuando la canción terminó, regresaron a la mesa que Gabriel había reservado. Varios socios y colegas suyos se habían unido al grupo, y Teresa se encontró envuelta en una conversación animada sobre las tendencias del mercado tecnológico europeo. Teresa tiene una perspectiva fascinante sobre cómo la imagen corporativa puede influir en la percepción del mercado, comentó Gabriel durante una pausa en la conversación. «¿En serio?», preguntó uno de los ejecutivos. «¿Cuál es su opinión sobre la crisis de imagen que tuvo Samsung el año pasado?». Teresa se lanzó a una explicación detallada sobre gestión de crisis de reputación y notó cómo todos en la mesa la escuchaban con atención genuina. Era exactamente el tipo de conversación intelectual estimulante que había echado de menos en su relación con Raúl. Fue durante el postre cuando se anunció el compromiso oficial. El maestro de ceremonias pidió atención y Raúl se puso en pie con Isabela a su lado. Habló sobre el futuro de Montenegro Technologies, sobre nuevas alianzas estratégicas y finalmente sobre su alegría personal de anunciar su compromiso con Isabela Herrera, quien será su compañera no solo en la vida, sino también en la expansión de la empresa hacia nuevos mercados internacionales. El aplauso llenó el salón. Teresa aplaudió también, con una sonrisa serena que no tenía nada de forzada. Se dio cuenta de que sentía genuina felicidad
por el hecho de que Raúl hubiera encontrado lo que estaba buscando, una alianza que satisfacía tanto sus necesidades emocionales como empresariales. ¿Está bien?, preguntó Gabriel en voz baja. Más que bien, respondió Teresa. Estoy aliviada. ¿Aliviada? De darme cuenta de que ya no siento nada por él. Bueno, no nada romántico. Después del anuncio, la fiesta continuó con energía renovada. Teresa bailó con Gabriel, conversó con más ejecutivos, intercambió contactos profesionales y se sintió completamente en su elemento. Fue cerca de medianoche cuando finalmente se acercó. Teresa estaba sola en el bar, pidiendo un agua con gas, cuando sintió una presencia familiar detrás de ella. Teresa se giró lentamente, y allí estaba Raúl Montenegro, con esa mezcla de autoridad y vulnerabilidad que recordaba tan bien. Raúl, felicidades por tu compromiso. Gracias. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. No esperaba verte aquí. Imagino que no. ¿Te ves? Se detuvo, aparentemente luchando con algo interno. ¿Bien?, completó Teresa con una sonrisa genuina. Gracias, me siento bien. Raúl la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Gabriel y tú somos colegas y amigos. Solo eso. Teresa lo estudió por un momento, notando las líneas nuevas alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros que no había estado allí antes. ¿Por qué lo preguntas, Raúl? Él no respondió inmediatamente, y Teresa vio la lucha interna reflejada en su expresión. Finalmente, habló en voz tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. Porque me he dado cuenta de que cometí el mayor error de mi vida. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión largamente contenida. Las palabras de Raúl quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una confesión que había llegado demasiado tarde. Teresa lo miró fijamente, buscando en sus ojos oscuros alguna señal de manipulación o cálculo, pero solo encontró una honestidad cruda que la desarmó momentáneamente. ¿El mayor error de tu vida?, repitió ella, manteniendo su voz tranquila a pesar del torbellino que sentía por dentro. Raúl miró alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su conversación. ¿Podríamos hablar en privado? Teresa consideró la petición. Parte de ella quería alejarse, regresar a la seguridad de Gabriel y la celebración, pero otra parte, la parte que había pasado meses preguntándose qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, necesitaba escuchar lo que él tenía que decir. 5 minutos, accedió finalmente. Raúl la condujo hacia una terraza lateral del hotel, un espacio semicerrado con vista a los jardines iluminados del Paseo del Prado. El aire fresco de noviembre los envolvió, y Teresa agradeció la claridad que le daba el frío en las mejillas. «Háblame», dijo ella, manteniéndose a una distancia prudente de él. Raúl se apoyó contra la barandilla, y por primera vez desde que lo conocía, Teresa lo vio completamente desarmado, sin la máscara de CEO implacable, sin la fachada de control absoluto, solo un hombre que parecía estar luchando consigo mismo. «¿Sabes lo que ha sido estos 6 meses?» comenzó él mirando hacia las luces de la ciudad. «Imagino que productivos. He visto las noticias sobre la expansión europea. Profesionalmente sí, personalmente», se giró hacia ella. «Han sido un infierno». Teresa sintió una punzada de algo que no quiso identificar. ¿Por qué? Porque cada decisión que he tomado desde aquella noche en mi oficina ha sido la equivocada. Cada día que ha pasado, me he dado cuenta más de lo que perdí cuando te dejé ir. Raúl, no, déjame terminar, por favor. Sus ojos la suplicaban con una intensidad que ella recordaba de sus momentos más íntimos. Durante estos meses he intentado convencerme de que hice lo correcto, que elegir la estabilidad empresarial, la alianza con los Herrera, era la decisión lógica, la responsable. ¿Y no lo fue? Quizás para Montenegro Technologies, pero para Raúl Montenegro, se pasó una mano por el cabello, fue un suicidio emocional. Teresa sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Y Isabela? Acabas de anunciar tu compromiso con ella. Isabela es todo lo que debería querer en una esposa. Inteligente, educada, de buena familia, entiende mi mundo. Hizo una pausa dolorosa. Pero no es tú. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información, Raúl? Él se acercó un paso, y Teresa pudo percibir ese familiar aroma a sándalo y cuero que había aprendido a asociar con él. Quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte lastimado, sin que me pregunte
¿Cómo habrían sido las cosas si hubieras sido lo suficientemente valiente para elegirte? ¿Valiente? Teresa soltó una risa amarga. ¿Esa es tu excusa? ¿La cobardía? No es una excusa, es la verdad. La verdad es que cuando tuviste que elegir entre tu comodidad y una relación real, elegiste la comodidad. Eso no es cobardía, Raúl. Es una revelación de carácter. Las palabras golpearon a Raúl como bofetadas, y Teresa vio cómo se tambaleaba bajo el peso de su honestidad. Tienes razón, admitió él después de un momento, y eso es lo que más me duele. No que me hayas rechazado, sino que tenías razón en hacerlo. Teresa sintió una extraña mezcla de validación y tristeza. Durante meses había necesitado escuchar esas palabras, la admisión de que él había estado equivocado, pero ahora que las tenía, se daba cuenta de que ya no las necesitaba. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, preguntó ella, apoyándose también en la barandilla, pero manteniendo la distancia. ¿Qué? Que hace 6 meses estas palabras habrían significado todo para mí. Habría dado cualquier cosa por escucharte admitir que cometiste un error. ¿Y ahora? Teresa lo miró directamente a los ojos, y Raúl pudo ver en ellos una serenidad que no había estado allí antes. Ahora me doy cuenta de que no necesito tu arrepentimiento para sentirme completa. Raúl parpadeó como si hubiera recibido un golpe físico. Teresa, me rompiste el corazón, Raúl. No voy a fingir que no pasó, pero al hacerlo también me liberaste. ¿Te liberé? Me obligaste a crecer de maneras que nunca habría crecido si hubiéramos seguido juntos. Me obligaste a construir una vida que es completamente mía, a desarrollar una fuerza que no sabía que tenía. Raúl la estudió como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Estás diferente. Estoy completa. Por primera vez en mi vida estoy completa sin necesitar la validación de nadie más. Y no hay espacio en esa completitud para ti. Teresa negó con la cabeza suavemente. El espacio que tú ocupabas en mi vida ya no existe. Lo llené con otras cosas, mi negocio, mi crecimiento personal, relaciones que me nutren en lugar de drenarme. ¿Gabriel? Teresa sonrió, y había algo maternal en esa sonrisa que hizo que Raúl se sintiera como un niño perdido. Gabriel es un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de perseguirlo, que me ve como una igual, no como una complicación, que entiende que las mejores cosas de la vida requieren valentía, no cálculos. ¿Lo amas? La pregunta salió como un susurro desesperado. Teresa consideró la respuesta. Podría amarle, con el tiempo, pero esa no es la pregunta importante. ¿Cuál es? La pregunta importante es si yo soy capaz de amar a alguien que me ame de vuelta sin reservas, sin condiciones, sin miedo a las complicaciones que eso pueda traer a su vida perfectamente ordenada. Raúl cerró los ojos como si las palabras fueran físicamente dolorosas. Me merezco eso. Sí, te lo mereces, pero no te lo estoy diciendo para lastimarte. Te lo estoy diciendo porque finalmente puedo decir la verdad sin que me duela. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho entre ellos llenando el espacio. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó Raúl finalmente. Ya lo hice, respondió Teresa, y la sorpresa en sus propias palabras fue genuina. No sabía que ya lo había hecho hasta este momento, pero sí, te perdono. ¿Y hay alguna posibilidad de que...? No, la palabra salió firme pero sin crueldad. No porque te odie, sino porque me amo a mí misma lo suficiente para no volver atrás. Raúl asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Para lo que vale, Teresa, quiero que sepas que estos meses contigo fueron los únicos en los que me sentí realmente vivo. Y quiero que sepas que me ayudaste a descubrir quién soy realmente. No de la manera que esperabas, pero aún así. Se escuchó música desde el interior del salón, una melodía suave que parecía marcar el final de algo. Debería volver, dijo Teresa. Gabriel me está esperando. ¿Teresa? Sí. Se ve feliz. Contigo, Gabriel se ve feliz. Teresa sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Los hombres valientes suelen estar felices. Mientras regresaba al salón, Teresa se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera quitado un peso que no se había dado cuenta de que cargaba. Había enfrentado a su pasado y había emergido no solo intacta, sino más fuerte. Gabriel la esperaba en la entrada de la terraza, con una expresión de preocupación que se transformó en alivio cuando la vio acercarse. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondió ella.
tomando su brazo. ¿Bailamos? Mientras se movían hacia la pista de baile, Teresa no miró atrás hacia la terraza donde Raúl seguía de pie, contemplando las luces de Madrid y el futuro que acababa de ver alejarse para siempre. 3 meses después, Teresa se encontraba en la terraza de su estudio, observando el bullicio matutino de Chueca mientras tomaba su primer café del día. El sol de febrero entraba por los ventanales, creando patrones de luz sobre los bocetos esparcidos en su mesa de trabajo. El Navarro Image Studio había crecido más rápido de lo que había imaginado y ahora tenía 3 empleados y una lista de espera de 2 meses. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. «Almorzamos hoy. Tengo noticias». Teresa sonrió. En estos meses, la relación con Gabriel había evolucionado naturalmente hacia algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos habían abrazado sin miedo. No era la pasión tumultuosa que había vivido con Raúl, sino algo más sólido, más tranquilo, más real. Carmen entró al estudio con una bandeja de correo y una expresión que Teresa había aprendido a asociar con noticias importantes. «Tienes una reunión especial hoy», anunció su asistente. «¿No está en mi agenda? Es una cita que solicité yo». Carmen sonrió con picardía. «Con tu hermana Ana. Está abajo». Teresa bajó las escaleras hacia la planta baja del edificio, donde Ana la esperaba en el pequeño café que ocupaba el local contiguo al estudio. Su hermana había venido desde Barcelona expresamente para algo que había calificado como urgente e importante en su llamada de la noche anterior. «¿Qué es tan misterioso que no podías contármelo por teléfono?», preguntó Teresa mientras se sentaba frente a ella. Ana sacó una revista de su bolso y la puso sobre la mesa. Era la edición más reciente de Emprendedoras Españolas, y en la portada estaba una foto de Teresa tomada durante una sesión que había hecho el mes pasado. «Teresa Navarro, la mujer que convirtió una ruptura en un imperio», leyó Ana en voz alta. «¿Empire? ¿En serio?». Teresa tomó la revista con curiosidad. La entrevista había sido exhaustiva, abarcando no solo su trayectoria profesional, sino también su filosofía personal sobre el crecimiento después de las adversidades. «No sabía que había salido ya», murmuró, hojeando las páginas. «Lee la última pregunta», insistió Ana. Teresa encontró el párrafo que su hermana señalaba. Cuando se le pregunta sobre el futuro, Navarro sonríe con la confianza de alguien que ha aprendido a construir su propia felicidad. «He descubierto que la vida no se trata de esperar el momento perfecto o la persona perfecta», dice. «Se trata de crear perfección en la imperfección, de encontrar extraordinario en lo ordinario y de elegir cada día ser la mejor versión de ti misma». «Es hermoso», comentó Ana, «pero esa no es la razón por la que vine». «¿No?». Ana se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque el café estaba prácticamente vacío. «Mamá me contó algo ayer». «¿Qué cosa?». «Que recibió una llamada muy extraña hace una semana, de un hombre que se identificó como Raúl Montenegro». Teresa sintió un ligero vuelco en el estómago, pero se sorprendió al darse cuenta de que era más curiosidad que dolor. «¿Qué quería?». «Quería la dirección de tu estudio. Dijo que tenía algo que devolverte». Teresa frunció el ceño. «No tengo nada suyo». «Eso es lo que mamá le dijo, pero él insistió en que era algo que te pertenecía y que había estado guardando desde... Bueno, desde que terminaron». Antes de que Teresa pudiera responder, Carmen apareció en la puerta del café. «Teresa, disculpa que interrumpa, pero hay un mensajero arriba que dice que tiene una entrega muy importante para ti. Insiste en que tiene que dártela en persona». Teresa intercambió una mirada con Ana. «¿Coincidencia? En mi experiencia las coincidencias no existen». Subieron juntas al estudio, donde un mensajero uniformado esperaba con un paquete pequeño elegantemente envuelto y un sobre de papel grueso. «¿Teresa Navarro?». «Sí». «Entrega especial. Necesito que firme aquí». Después de que el mensajero se marchara, Teresa se quedó mirando el paquete como si pudiera revelar su contenido sin necesidad de abrirlo. «Ábrelo», la animó Ana. Teresa desenvolvió cuidadosamente el paquete. Dentro había una pequeña caja de terciopelo negro que reconoció inmediatamente, y al abrirla, encontró los aretes de perlas de su abuela que había usado en la gala, aretes que había perdido esa noche y que había dado por desaparecidos para siempre. «¿Cómo los tuvo él?», murmuró Ana. Teresa abrió el sobre. La letra era inconfundiblemente de Raúl, elegante y precisa. «Teresa, encontré esto en mi oficina después de aquella noche hace casi un año. Debiste perderlo cuando viniste a verme.
He estado guardándolo, pensando en devolvértelo, pero nunca encontré el momento o la excusa correcta. Después de leerte en la revista, me di cuenta de que ya no necesito excusas para hacer lo correcto. Estos aretes pertenecían a tu abuela, según recuerdo que me contaste una vez. Son parte de tu historia, de quién eres y merecen estar contigo. He aprendido mucho en estos meses. Principalmente, que hay momentos en la vida donde la única acción honorable es aceptar que algunas puertas se cierran para siempre, y que está bien. Espero que tengas la vida extraordinaria que siempre mereciste. Con respeto y buenos deseos para tu futuro. Raúl. Teresa leyó la carta 2 veces, sintiendo una extraña mezcla de cierre y gratitud. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana suavemente. En paz, respondió Teresa, y se sorprendió de lo honesta que era esa respuesta. Completamente en paz. Su teléfono sonó. Era Gabriel. ¿Sigues libre para el almuerzo? Porque mis noticias no pueden esperar. Por supuesto. ¿Todo bien? Mejor que bien. Te recojo en 20 minutos. Cuando Gabriel llegó al estudio, tenía una expresión que Teresa no había visto antes, una mezcla de nerviosismo y emoción que la intrigó inmediatamente. ¿Cuáles son esas noticias tan importantes?, preguntó mientras se dirigían hacia el coche. Primero el almuerzo, después las noticias. La llevó al restaurante Diverso, uno de los más exclusivos de Madrid, donde tenía una reservación que claramente había hecho con antelación. Gabriel, esto es demasiado elegante para un almuerzo casual, comentó Teresa mientras revisaba la carta. No es casual, admitió él. He estado planeando esto durante semanas. Durante la comida, Gabriel parecía inusualmente nervioso, jugando con su copa de vino y cambiando de tema cada vez que Teresa intentaba preguntarle sobre sus noticias misteriosas. Fue durante el postre cuando finalmente se decidió a hablar. Teresa, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida, comenzó, y algo en su tono hizo que ella dejara el tenedor en el plato. Gabriel, no, déjame decir esto como lo he estado practicando, sonrió nerviosamente. Cuando te conocí pensé que solo necesitaba a alguien inteligente y elegante para una noche, pero resultaste ser mucho más que eso. ¿Qué resulté ser? Resultaste ser la persona que no sabía que estaba buscando. Alguien que me desafía intelectualmente, que me hace reír, que me hace querer ser mejor persona cada día. Teresa sintió su corazón acelerarse. ¿A dónde quieres llegar con esto? Gabriel sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y la puso sobre la mesa entre ellos. Quiero llegar a que te amo, Teresa Navarro, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Teresa miró la caja, luego a Gabriel, luego de vuelta a la caja. ¿Me estás pidiendo que te cases conmigo? Sí. El silencio se extendió entre ellos por un momento, que se sintió eterno. Teresa podía escuchar los latidos de su corazón, podía sentir el peso del momento, la importancia de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó finalmente. ¿Qué? Que me haces esta pregunta no porque necesites mi respuesta para sentirte completo, sino porque quieres compartir tu completitud conmigo. Gabriel sonrió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. ¿Es eso un sí? Teresa tomó la caja y la abrió. El anillo era perfecto, elegante sin ser ostentoso, clásico, pero con un toque moderno que hablaba de alguien que realmente la conocía. Es un sí, respondió, y cuando Gabriel se deslizó desde su lado de la mesa para arrodillarse junto a ella y ponerle el anillo, Teresa supo que por primera vez en su vida estaba eligiendo amor por las razones correctas. Esa noche, mientras celebraban en la terraza del apartamento de Gabriel con una botella de champagne y vista a toda la ciudad de Madrid, Teresa pensó en el camino que la había llevado hasta este momento. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, notando su expresión contemplativa. En lo extraña que es la vida, respondió ella, acurrucándose contra él. Hace un año estaba rota, convencida de que había perdido mi oportunidad de ser feliz. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no había perdido nada. Simplemente estaba esperando al momento correcto, con la persona correcta, por las razones correctas. Gabriel la besó suavemente, y en ese beso Teresa encontró todas las promesas del futuro: respeto, igualdad, aventura, crecimiento y sobre todo amor sin condiciones. Mientras miraba las luces de Madrid extenderse hasta el horizonte, Teresa sintió una gratitud profunda por todo lo que había vivido. Por Raúl, que la había lastimado pero también la había liberado. Por Gabriel,
que había llegado cuando ella estaba lista para recibirlo, por ella misma, que había tenido el valor de crecer, de sanar, de elegir la felicidad sobre el resentimiento. A veces, pensó mientras observaba una nueva estrella aparecer en el cielo madrileño, el mayor regalo que puede dar alguien que nos lastima es enseñarnos que somos más fuertes de lo que creíamos, que merecemos más de lo que estábamos dispuestas a aceptar, y que el amor verdadero no llega cuando lo necesitamos, sino cuando estamos listas para darlo y recibirlo completamente. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades, como un nuevo amanecer que promete días mejores para quienes tienen el valor de recibirlos. La Galería de Arte Contemporáneo en el barrio de las Letras estaba repleta de invitados elegantes que se movían entre las obras expuestas con copas de cava en las manos. Era la inauguración de Transformaciones, una exposición que celebraba a mujeres empresarias españolas que habían reinventado sus industrias. Teresa Ruiz se detuvo frente al panel que llevaba su fotografía y una descripción de cómo había revolucionado el mundo de la consultoría de imagen en España. A los 35 años, dirigía una empresa con oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla, y acababa de firmar un contrato para abrir su primera sucursal internacional en Lisboa. ¿Cómo se siente ver su historia plasmada así?, preguntó la periodista que la había estado entrevistando. Surreal, admitió Teresa, ajustando inconscientemente el anillo de matrimonio que llevaba 5 años usando. Cuando empecé, nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Cuál diría que ha sido la clave de su éxito? Teresa sonrió, una sonrisa que irradiaba la confianza de alguien que había aprendido a valorar su propio camino. Aprender que los obstáculos no son muros, son escalones, y que a veces las rupturas más dolorosas son las que nos abren espacio para construir algo mejor. Gabriel apareció a su lado, llevando en brazos a Sofía, su hija de 2 años, que había insistido en acompañar a sus padres a la fiesta de mamá. La niña tenía los ojos verdes de Teresa y la sonrisa traviesa de Gabriel, y en su pequeño vestido azul parecía una versión diminuta de una mujer de negocios. «Mami famous», declaró Sofía, señalando la fotografía en la pared, provocando risas entre los asistentes cercanos. «Muy famous», confirmó Gabriel besando la frente de Teresa. «¿Cómo va la entrevista?» «Bien. ¿Todo listo para mañana?» Gabriel asintió. Al día siguiente volarían a Londres, donde él había sido nombrado director europeo de una importante consultora tecnológica. Habían tomado la decisión juntos, como tomaban todas las decisiones importantes, considerando los sueños de ambos, buscando maneras de crecer juntos sin que ninguno sacrificara sus ambiciones. «Disculpe», interrumpió suavemente un camarero, «hay alguien que quisiera saludarla». Teresa se giró y sintió una ligera sorpresa al ver a Carmen Vega, la periodista de negocios que había conocido años atrás en la gala de Montenegro Technologies. «Carmen, qué agradable sorpresa». «Teresa, enhorabuena por todo esto», dijo Carmen, gesticulando hacia la exposición. «Has construido algo realmente impresionante». «Gracias. ¿Cómo has estado?» «Bien, bien. Actualmente estoy trabajando en un libro sobre transformaciones empresariales en España». Carmen hizo una pausa. «De hecho, me preguntaba si estarías dispuesta a participar. ¿En qué sentido?» «Quiero incluir un capítulo sobre segundas oportunidades, sobre cómo las crisis personales pueden convertirse en catalizadores profesionales». Carmen bajó la voz. «He estado siguiendo tu carrera desde aquella noche en el Palace. Es una historia fascinante». Teresa intercambió una mirada con Gabriel. Durante estos años, habían hablado muy poco sobre su pasado con Raúl. No porque fuera un tema prohibido, sino porque había dejado de ser relevante para su presente. «Podríamos conversar sobre eso», accedió finalmente Teresa. «Perfecto. Y esto puede sonar extraño, pero ¿has sabido algo de Raúl Montenegro últimamente?» La pregunta flotó en el aire. Teresa se dio cuenta de que no había pensado en Raúl en meses, quizás en más de un año. «No». «¿Por qué?» «Porque acaba de anunciar su divorcio de Isabela Herrera». «Muy discretamente, por supuesto, pero mis fuentes me confirman que ya está oficializado». Teresa procesó la información con una curiosidad distante, como si le estuvieran contando noticias sobre alguien que había conocido vagamente en otra vida. «No sabía nada», respondió honestamente. «Espero que ambos encuentren la felicidad que buscan».
Carmen la estudió, claramente buscando alguna reacción más dramática, pero Teresa no tenía nada más que ofrecer. Había llegado a un punto en su vida donde las historias de otros, especialmente del pasado, simplemente no tenían poder sobre su presente. Después de que Carmen se fuera, Gabriel la miró con curiosidad. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que no siento nada. Ni satisfacción, ni tristeza, ni curiosidad. Nada. Gabriel sonrió. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que has sanado completamente. Esa noche, después de acostar a Sofía y mientras empacaban las últimas cosas para su mudanza a Londres, Teresa se encontró reflexionando sobre el camino que había recorrido. Gabriel, dijo mientras doblaba uno de los vestidos de la niña. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si no hubiéramos conocido? Gabriel dejó de guardar libros en una caja y la miró. A veces. Pero luego me doy cuenta de que es una pregunta sin sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que viví antes de conocerte, incluyendo los errores y los dolores, me convirtió en la persona que era capaz de reconocer lo especial que eres. Y todo lo que tú viviste, incluyendo Raúl, te convirtió en la mujer de la que me enamoré. Teresa se acercó a él y lo abrazó, sintiendo la solidez de su presencia, la seguridad de su amor. ¿Crees en el destino?, preguntó contra su pecho. Creo en las decisiones. Creo en elegir amor sobre miedo, crecimiento sobre comodidad, futuro sobre pasado. La besó suavemente. Y creo en nosotros. A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba hacia Londres, Teresa miró por la ventanilla las luces de Madrid que se alejaban. En algún lugar de esa ciudad estaba Raúl, probablemente enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas años atrás. En algún lugar estaba la mujer que había sido, rota pero valiente, reconstruyéndose pieza por pieza. Sofía dormía en sus brazos. Gabriel leía documentos de trabajo a su lado, y frente a ellos se extendía un futuro lleno de posibilidades en una nueva ciudad, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento. Teresa cerró los ojos y sonrió. Había aprendido que la felicidad no era un destino al que llegar, sino una manera de viajar. Y mientras el avión se elevaba hacia las nubes, llevándolos hacia su próxima aventura, supo con certeza absoluta que estaba viajando de la manera correcta, con amor, con propósito y con la confianza de alguien que había aprendido que los mejores capítulos de la vida a menudo comienzan después de que pensamos que la historia ha terminado. En el asiento junto a la ventanilla, Sofía abrió los ojos momentáneamente y sonrió a su madre con esa inocencia que solo tienen los niños que crecen rodeados de amor incondicional. ¿Dónde vamos, mami? A casa, respondió Teresa, aunque Londres aún era un lugar desconocido para ellos. Vamos a casa, porque había aprendido que el hogar no era un lugar geográfico, sino un estado del corazón, y su corazón, finalmente, estaba exactamente donde pertenecía. Fin. ¿Crees que Teresa tomó la decisión correcta al rechazar a Raúl al final, sabiendo que él había cambiado y se arrepentía de verdad? ¿O piensas que el amor verdadero merece una segunda oportunidad, sin importar los errores del pasado? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.